Vamos a abrir la palabra de Dios en Efesios capítulo 6. Vamos a leer los versos 10, Efesios capítulo 6. Vamos a estar leyendo los versos 10 hasta el 20. Voy a leer en la Nueva Biblia de las Américas, quizás noten algunas diferencias, y por eso voy a leer yo y ustedes me siguen allí en silencio en sus Biblias. Dice: por lo demás, fortalezcanse en el Señor y en el poder de su fuerza. Revístanse con toda la armadura de Dios para que puedan estar firmes contra las insidias del diablo. Porque nuestra lucha no es contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los poderes de este mundo de tinieblas, contra las fuerzas espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomen toda la armadura de Dios para que puedan resistir en el día malo y, habiéndolo hecho todo, estar firmes. Estén pues firmes, ceñida su cintura con la verdad, revestidos con la coraza de la justicia y calzados los pies con la preparación para anunciar el evangelio de la paz. Sobre todo, tomen el escudo de la fe con el que podrán apagar todos los dardos encendidos del maligno. Tomen también el casco de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Con toda oración y súplica, oren en todo tiempo en el Espíritu, y así velen con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Oren también por mí, para que me sea dada la palabra al abrir mi boca, a fin de dar a conocer sin temor el misterio del Evangelio, por el cual yo soy embajador en cadenas, que al proclamarlo hable sin temor como debo hablar. Permítame orar. Padre Dios bendito, gracias te damos por esta noche, que en tu gracia y misericordia nos permite estar aquí. Gracias por la iglesia local, oh Dios, que dispone este tiempo para que tu palabra sea proclamada, sea predicada. Gracias, Dios, porque tu iglesia está pendiente, oh Dios, queriendo saber lo que tú quieres para ella. Así que Dios, háblanos, y eso te pedimos, que tu Santo Espíritu pueda obrar en nuestras vidas, para que los que te conozcamos podamos crecer para tu gloria y para tu honra, que ella pueda instruir, redarguir, corregir, hacer tu voluntad de cada uno de nosotros conforme a tu voluntad. Pero también te pedimos por los que no te conocen, para que el Espíritu Santo obre en ellos y puedan convencerle de pecados, justicia y juicio, y podamos tener el privilegio, el gozo de poder, junto con los cielos, gozarnos por ver pecadores arrepentidos venir a ti. Así que Dios, oramos para que tu palabra, que nunca vuelve vacía, pueda obrar en esta noche en cada uno de nosotros. A ti la gloria y la honra, Dios. Oramos por Jesús. Amén. Amén. Gracias, pueden sentarse. Bueno, hay un problemita porque el pastor Isaac, cuando me contactó, no me dio tiempo. Y ustedes saben que cuando se le da un pastor y el micrófono es una mala combinación. Pero vamos a ver cómo el Señor nos ayuda en esta noche a ver el pasaje que tenemos por delante. Y cuando me compartió el tema sobre la palabra del Espíritu, inmediatamente vino a mi mente el texto que acabamos de leer. Creo que es simplemente inevitable, ¿verdad? Si te piden un tema, la Biblia es la espada del Espíritu, obviamente va a venir a la mente el texto que dice que la Biblia, o mejor dicho, que la palabra, la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, que es este texto que acabamos de ver. Y aunque él me dijo que no era obligatoriamente ese texto, aunque que sea lo que el Señor guíe a uno, sin embargo, creo que inmediatamente el Señor puso en mi corazón este pasaje. Como dije, es inevitable, es lo que dice de forma literal, ¿verdad? Y esa es la idea de lo que se quiere compartir en esta noche. Y claro, hablar de la palabra de Dios para mí es una pasión. Hay dos temas que a mí me apasionan, el que me conoce lo sabe. Uno es la iglesia, y sobre todo la iglesia local, y otro que es precisamente la palabra de Dios, porque he visto en mi vida precisamente cómo llenarse de la Biblia, llenarse de la palabra de Dios marca una diferencia. Es lo que hace que un creyente sea maduro,
centrado, sabio, que viva bien, no es otra cosa que la palabra de Dios. Yo recuerdo cuando era nuevo creyente, pues cuando llegaba del colegio, con 14 años, como le dije, cuando llegaba del colegio, yo comía, me ponía a hacer mi tarea, siempre tenía la costumbre de hacer mi tarea de una vez para salir de eso. Y obviamente cuando era nuevo creyente me ponía a leer la Biblia hasta que llegaba el momento de irme al instituto de inglés, a eso de las 5 de la tarde. Y en eso, todos los días, mi papá entraba y me veía leyendo la Biblia. Y entraba y me veía leyendo la Biblia y me llegó a decir que mi papá era medio agnóstico en ese momento y me dijo que me iba a volver loco. Literalmente me dijo, tú te vas a volver loco, muchacho, porque me veía todos los días leyendo la Biblia. Y 23 años después damos gracias a Dios porque, gloria a Dios por esa locura. Ahora entiendo a Pablo mucho más cuando él dice en 1 Corintios 1:18, porque la palabra de la cruz es locura para los que se pierden, pero para nosotros dice que es poder de Dios. Porque ciertamente esa es la palabra, es poder de Dios. Y junto con eso, estando 23 años en la misma iglesia, ¿verdad? Que tiene en el título tiene la palabra Biblia, bíblica, Iglesia Bíblica Cristiana. Desde que entré escuché ese eslogan que viene de hecho desde los tiempos de la Reforma, que la Biblia es nuestra práctica, nuestra regla de fe y práctica final. La Biblia es nuestra regla de fe y práctica final. Así que siendo bíblico, obviamente es menester, es preciso nosotros tener la palabra de Dios como el centro. Y eso no es cierto solo para una denominación o un ala de la iglesia, debe ser así para todo creyente. Como vamos a ver, la palabra de Dios es central, es imprescindible si queremos vivir bien, si queremos vivir bien. Entonces, el pasaje que tenemos por delante dice en el versículo 17 que acabamos de leer, la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. ¿A qué se refiere el apóstol Pablo cuando habla de la espada del Espíritu? Vamos a llegar ahí en breve, pero me gustaría ver el significado de ese texto en el contexto en el cual se desarrolla, por lo menos en el contexto inmediato, pero en el contexto más general, el libro de Efesios, creo que muchos o algunos de ustedes saben que tiene la típica estructura de una carta paulina, de una carta de Pablo. Pablo normalmente divide las cartas en dos partes, una doctrinal y una práctica. Muchas cartas, Romanos, Gálatas y así. Y aquí Efesios capítulo 1, 2 y 3 es como la parte doctrinal, donde Pablo habla de dónde nosotros somos, quiénes somos. El Señor nos ha predestinado conforme al puro afecto de su voluntad para vivir para su gloria. Antes estábamos, capítulo 2, estábamos perdidos, sin rumbo, éramos pecadores, pero Dios por su gracia y misericordia nos salvó. Pero no por nosotros, no por obra nuestra, sino por la fe, ¿verdad? Por la fe que es en Cristo Jesús, para entonces andar en buenas obras. Y así Pablo básicamente dice, quiere instruir a la iglesia sobre quiénes éramos y quiénes somos. Y empieza entonces en el capítulo 4 a hablar de la parte práctica. El capítulo 4, versículo 1 dice, permítame. Yo pues, prisionero en el Señor, les ruego que ustedes vivan de una manera digna de la vocación con que han sido llamados. O sea que Pablo va a comenzar aquí a hablar de la vida, de cómo debemos vivir conforme a ese llamado que nos ha sido hecho. Y por tanto,
Pablo comienza a hablar de que el que robaba no robe más, no hurte, sino que trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno, no salga ninguna palabra corrompida de vuestra boca, y comienza a dar una serie de instrucciones sobre el buen vivir en la fe. Y además de eso también incluye nuestra relación matrimonial, da instrucciones al esposo, a la esposa, aún a la relación entre amo y esclavos, hijos, y cómo debemos vivir aquel que ha sido transformado por el Señor, aquel que ha sido llamado por el Señor. Y de forma general y rápida, así llegamos a este pasaje que acabamos de leer. Y en el versículo 10, Pablo dice: por lo demás, hermanos, fortalezcanse en el Señor y en el poder de su fuerza, revístanse con toda la armadura para que puedan estar firmes contra las insidias del diablo, como dice la Reina Valera, contra las acechanzas del diablo. Es importante resaltar eso porque alguno pudiera pensar que la vida cristiana es una donde no hay problemas, donde no hay dificultades, donde obviamente tenemos a un Señor que es todopoderoso y donde la maravillosa obra que Él ha hecho en nosotros, que es ciertamente infinitamente superior que la de Satanás, eso es cierto. Y alguno pudiera decir entonces que no debemos preocuparnos entonces por las acechanzas del diablo. Y Pablo quiere hacernos ver que ciertamente, aunque esto es verdad, también es cierto que no debemos ignorar, no debemos de bajar la seriedad, de en alguna manera disminuir la seriedad del conflicto real que tenemos contra las huestes espirituales de maldad. Aunque el Señor nos llamó y es poderoso mucho más que Satanás, Él en su soberanía ha determinado que las cosas sean como sabemos que son, esta lucha. Así que debemos tener cuidado de ignorar y hasta de menospreciar la lucha en la cual estamos. Y Pablo recuerda, nos dice que esta lucha que tenemos no es contra carne ni sangre. Dice el versículo 12, porque nuestra lucha no es contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los poderes de este mundo de tinieblas, contra las fuerzas espirituales de maldad en las regiones celestes. Ante esta realidad, hermanos, Pablo recuerda que debemos de ponernos una armadura. Debemos de revestirnos de los medios que el Señor ha dado, que el Señor ha provisto. Y eso es bueno recordar porque esta lucha no se pelea, no se va con nuestras armas. Se va con las armas que el Señor ha provisto, con las armas que el Señor ha dado. Ciertamente la existencia de Satanás es real. Ciertamente su influencia en el mundo en el cual vivimos es real y no debemos de ignorar. Y Pablo no lo ignora. De hecho, Pablo dice que a pesar de que Dios nos ha transformado, aún así debemos nosotros cuidarnos y poder usar los medios que el Señor ha dado para no caer en esta lucha que nosotros tenemos. Para no caer en esta lucha que nosotros tenemos. Pablo dice que el diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar. Y él recuerda que Satanás utiliza métodos astutos. Dice en 2 de Corintios que las artimañas que Satanás utiliza, valga la redundancia, son artimañas. ¿Y qué significa artimañas? Que son métodos astutos.
que él utiliza para engañar. Satanás no viene de frente diciendo te quiero engañar, te quiero hacer caer en pecado, quiero que niegues al Señor. No, no, no. Satanás utiliza artimañas, métodos astutos para hacernos caer, estrategias para hacernos caer. Y cito solamente algunas que la Biblia, la misma Escritura nos dice. La misma Escritura nos dice. Por ejemplo, mezclar el error con verdad, con suficiente verdad para que eso parezca aceptable. ¿Les recuerda eso a algo conocido? Génesis 3:4, cuando se acerca Satanás a la mujer y le dice, con que Dios os ha dicho, no comáis de todo fruto. ¿Eso fue lo que Dios dijo? No, eso no fue lo que Dios dijo, pero Satanás, esa es la estrategia que utilizó desde el principio y sigue utilizando hoy, artimañas. Pero también Satanás cita las Escrituras erróneamente, otra estrategia, otra artimaña que él utiliza. En Mateo 4, cuando Jesús está siendo tentado precisamente por Satanás, ¿qué es lo que hace Satanás? Satanás utiliza filosofías para hacer caer a Jesús. No. Cuando Satanás dice postrado, mira, puedo convertir esto en pan, él cita las Escrituras para tratar de convencer a Jesús. Es decir, que cita las Escrituras erróneamente, lo cual nos lleva a nosotros a tener cuidado que no todo el que empuñe la Biblia simplemente y la cite por citarla está queriendo agradar al Señor. Debemos tener cuenta con eso. Pero también nos dice las Escrituras que Satanás se disfraza como ángel de luz para hacer caer. Pero también nos dice la Biblia que él va a imitar a Dios. Pero también nos dice las Escrituras de que él puede fortalecer la creencia en la mente humana de que él ni siquiera existe. Él también puede penetrar en lugares donde no se espera que lo haga. Nadie espera que Satanás, por ejemplo, esté en una iglesia. Pero lamentablemente Satanás muchas veces entra en iglesias locales. Logra engañar, logra utilizar esa estrategia. Y por último, Satanás también logra prometer al hombre que por medio de las malas actuaciones se puede llegar a obtener el bien. Esas son solo algunas de las estrategias que utiliza Satanás para hacer creer y hacer engañar a los hijos de Dios de que puede aún agradar a Dios. Hay un libro muy famoso que se llama Cartas del Diablo a su sobrino, escrito por C.S. Lewis. Muy famoso, donde de manera hasta profética, digo eso en el buen sentido de la palabra, C.S. Lewis escribe un ambiente obviamente que es, estoy buscando la palabra, una metáfora, por así decirlo, donde está Satanás escribiéndole a su sobrino y le dice una serie de asuntos, entre los cuales le dice, no, mientras ellos pueden seguir asistiendo a su iglesia, ellos pueden seguir hasta leyendo la Biblia, mientras no la apliquen, mientras sigan pensando que son buenos, no hay problema, porque van a pensar que están cerca de Dios, pero están lejos. Y ahí da una serie muy interesante. Si usted escucha ese libro, léalo para que vea las estrategias que utiliza Satanás. Así que en el pasaje, cuando nos advierte sobre que nuestra lucha no es contra carne ni sangre, nos recuerda esta verdad. Lamentablemente muchos van a la pelea pensando que su enemigo es simplemente el gobierno,
o que su enemigo es el vecino, o que su enemigo son el movimiento LGTB. Sí, ellos son influenciados y ciertamente no vamos a apoyar o no vamos nunca a estar a favor de esta filosofía. Sin embargo, detrás de todo eso, hermanos, recordemos que está Satanás, que está estas huestes espirituales de maldad. Porque nuestra lucha no es contra las personas. Nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra huestes espirituales de maldad. Es bueno recordar eso. Porque hay creyentes, lamentablemente, que piensan que yendo a una marcha y parándose con pancartas van a arreglar la sociedad. Y piensan que están luchando legítimamente. Y yo no estoy en contra de eso necesariamente. Lo que yo estaría en contra es pensar que por marchar alguien está, por ese simple hecho, está honrando a Dios o está luchando contra Satanás. No es así que se lucha contra Satanás. No es así que se resiste a Satanás. Pablo aquí dice claramente cuál es la forma de resistir a Satanás. Las armas con la cual se hace esto no tienen ningún mérito humano. No está basado en la propia erudición de la persona. No. Está basado en lo que Dios nos ha dado. Nuestra lucha no es contra carne ni sangre. Y teniendo en mente esto, es por eso es que Pablo dice en el versículo 13, por tanto, tomen toda la armadura de Dios para que puedan resistir en el día malo. ¿Saben por qué hay que tomar toda la armadura de Dios? Porque nuestra lucha no es contra carne ni sangre. Obviamente esto no es una armadura literal, como vamos a ver, sino que es una metáfora que está utilizando. Se me está moviendo eso, ok. Es una metáfora que está utilizando Pablo para hacer ver precisamente la importancia de la lucha que tenemos, que no es salir con un escudo literal, sino con la verdad, sino con la fe, sino con el evangelio, sino con cada una de las cosas que aquí se quieren ver. Y aunque no vamos a estar viendo cada una en el detalle, quiero que por lo menos las revisemos para notar algo importante que conecta a todas y a cada una de ellas. Y es importante hacerlo, es importante que estemos conscientes de que debemos vestirnos con toda la armadura de Dios. Fíjense cómo dice ahí, no dice vístanse con la armadura de Dios o con algunas cosas de la armadura de Dios. ¿Qué dice? Vístanse con toda la armadura de Dios. No olvides ninguna de sus partes porque la van a necesitar todas. Todas las van a necesitar. No osen en avanzar. No se atrevan a ir contra las huestes espirituales de maldad con su propio arsenal, con sus propias armas. No confíen en ustedes, vístanse de la armadura de Dios. No nos basemos en nuestro propio conocimiento, en nuestra propia educación, en nuestras propias estrategias. Tengamos cuidado con querer utilizar armas que no son de Dios para luchar contra el mal. Porque estamos de frente contra un enemigo que es astuto, que es estratégico. Y si usamos nuestras armas, de seguro perderemos. Pero si usamos la de Dios, solo hay una posible consecuencia, que es la victoria. Pero es con la armadura de Dios, con la armadura de Dios. El versículo 14 entonces comienza a describir esta armadura. Dice,
estén pues firmes, ceñida su cintura con la verdad. Pablo está utilizando desde el versículo 14 hasta el 17 la típica armadura que usaba un soldado romano. Tenía este cinturón, tenía, como vemos, tenía la coraza, tenía el calzado, tenía el escudo y la espada. La típica armadura. Y obviamente sus escritores originales sabían perfectamente de qué él estaba hablando, pues ellos veían eso todos los días. Así que a ellos no había que explicarle nada porque ellos sabían eso. Nosotros necesitamos un poquito más de contexto para poder entenderlo. Y cuando en el versículo 14 dice, vestidos con la, está por firme, ceñida su cintura con la verdad, está hablando del cinturón. Pues antes tenían una especie de túnica y para poder tener la movilidad tenían que ceñirse, tenían que apretarse con este cinturón. Y Pablo dice que este cinturón es la verdad, es la verdad. Y alguno pudiera pensar de inmediato que aquí se está refiriendo Pablo a la palabra de Dios. Sin embargo, como vamos a ver, la palabra de Dios es más adelante, aunque sí tiene que ver con esto. Y aquí lo que está haciendo Pablo es que se está refiriendo a la cualidad de una persona íntegra, sincera y honesta. En pocas palabras, es una persona que vive la palabra de Dios, que vive en integridad, que vive en la verdad, en la cual sus motivaciones son puras y no tiene intereses egocéntricos. Es decir, que vive la verdad sin engaños. Vive la verdad. A eso es que se está refiriendo Pablo. El cristiano solo tendrá estas características si vive en comunión con él. Así que este cinturón está hablando de la vida, de vivir la verdad, de vivir la verdad. Pero además de esto, Pablo dice, revestidos con la coraza de justicia. La coraza de justicia. Esta coraza era una especie de pechera que cubría, ¿verdad?, el torso y algunas veces hasta la espalda del soldado. Y aquí Pablo está diciendo que lo que nos protege es esa justicia. Claro, la justicia que nosotros tuvimos en Cristo, que Él nos dio cuando confiamos en Él, pero que aquí Pablo se está refiriendo a la rectitud y a la obediencia práctica. Mientras que el otro estaba refiriéndose a la verdad, a vivir la verdad, aquí se está refiriendo a vivir en rectitud. Es obedecer a Dios y practicar la santidad y vivir en rectitud. Vivir en la verdad, vivir en la justicia, vivir en la rectitud. Pero además de eso, el versículo 15 dice, y calzados los pies con la preparación para anunciar el evangelio de la paz. Para anunciar el evangelio. Y creo que el evangelio aquí es claro, es ir y anunciar el evangelio. Y en las escrituras Romanos habla precisamente de esa metáfora de que hermosos son los pies de los que anuncian la paz. Aquí está hablando sobre entonces compartir el evangelio, predicar el evangelio. Y versículo 16, sobre todo tomen el escudo de la fe con el cual podrán apagar los dardos encendidos del malignos. Aquí la fe, que es el escudo con lo cual se protegían, está hablando entonces de esa confianza en el Señor. Está hablando entonces de uno que pone su confianza en Dios y no en Él. Pone su dependencia en el Señor y no en Él. Con eso entonces se protege. Y finalmente llega el versículo 17. Tomen también el casco
de la salvación, el yelmo, como dice la Reina Valera, que es el casco con lo cual protegían la cabeza. Sin lugar a dudas, en una batalla era la parte del cuerpo donde el enemigo iba a hacer el blanco, iban a tratar de darte, porque un golpe en la cabeza de una vez te saca de circulación. Y Pablo dice aquí que la coraza de salvación, el yelmo de la salvación, que es el casco de la salvación, se refiere a esa seguridad que tenemos en Cristo. No se refiere a la salvación como tal, porque la salvación nosotros no nos la ponemos, no la quitamos. Eso es algo que Dios nos ha dado por gracia, y dice Jesús: mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen, y yo les doy vida eterna, y nadie, termina diciendo, y nadie las arrebatará de mi mano. Ahora, la conciencia, la seguridad de que yo soy salvo, pues es a lo cual se refiere Pablo allí. Y finalmente entonces llega a la parte que queremos resaltar, versículo 16, versículo 17. Y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. La espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Aquí no hay que interpretar nada, porque el mismo Pablo dice qué es la espada del Espíritu. Hay que resaltar que algunos traducen o interpretan esto diciendo que la espada es el Espíritu. No la espada del Espíritu, sino algunos dicen la espada es el Espíritu, que es la voz de Dios. Algunos interpretan de esa manera. Pero obviamente el pasaje, usted puede leer todas las versiones, habla de pertenencia. La espada del Espíritu. No es de identidad, es el Espíritu, sino de pertenencia. La palabra del Espíritu, que es la palabra de Dios. Y eso es perfectamente congruente con las Escrituras. Segunda de Timoteo 3:16 lo conocemos: toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, redarguir e instruir en justicia. Segunda de Pedro 1:20, entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados ¿por quién? Por el Espíritu Santo. Obviamente Pablo aquí se está refiriendo a la espada del Espíritu, porque el Espíritu ha inspirado la palabra. Es que ha traído la palabra a través de los profetas y de los diferentes escritores bíblicos. Por eso Pablo dice, y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Ahora, noten algo en cada uno de estos elementos de la armadura que acabamos de ver. Y que cada uno de estos elementos bien podría ser una predicación por sí solo. Cada uno de estos elementos. Pero simplemente hice una interpretación rápida para que podamos ver el elemento que une a todas ellas, a cada uno de estos elementos. Si usted no lo notó, fíjese que cada uno de estos estos elementos de esta armadura precisamente apunta a la palabra de Dios. Vamos a volver a verlo. Versículo 14. Estad pues firme, ceñida su cintura con la verdad. Y obviamente la verdad sabemos que es la palabra de Dios. O sea que esta vida de obediencia a la verdad a la cual se refiere Pablo está claramente y está obviamente apuntando a la palabra de Dios. Debemos de vestirnos con la coraza de la justicia, una justicia que hemos recibido en Cristo, pero que si queremos andar de acorde a la justicia, es
de acorde a las Escrituras, de acorde a la palabra de Dios. Y debemos calzarnos los pies con la preparación para anunciar el Evangelio, con el Evangelio de la paz. Y obviamente el Evangelio que es Cristo, que es su vida, muerte y resurrección, ¿dónde está contenido? En la palabra de Dios. Tomen el escudo de la fe, con el cual podrán apagar los dardos de fuego del maligno. Y obviamente está hablando de confianza. Aquí está hablando de dependencia en la fe. Y en las Escrituras la fe significa tanto confianza como cuerpo de doctrina. Y una cosa tiene que ver con la otra. Porque obviamente nosotros vamos a confiar ¿en qué? En la palabra de Dios. También apunta a la palabra de Dios. Y tomen también el casco de la salvación, versículo 17. La salvación apuntando obviamente a Cristo, a su sacrificio que hoy tenemos seguridad por lo que Él ha hecho, que también está contenido ¿dónde? En la palabra de Dios. Y termina diciendo, y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, ahí hablando de toda ya la palabra de Dios. Mientras que antes estaba hablando de un aspecto de rectitud, de santidad, de verdad, ya la espada nos está hablando de toda la palabra de Dios. Así que la palabra de Dios es vital, es central, es imprescindible en la vida del creyente. Es parte esencial, yo diría, no solamente es parte esencial de su armadura, es toda su armadura. Es toda su armadura. Y muchos de ustedes seguro han escuchado que la espada a la cual se refiere aquí no es una espada larga, que era una espada ofensiva. Por ejemplo, en Apocalipsis, cuando dice, capítulo 19, que viene el jinete que va cabalgando y que de su boca sale una espada aguda de 2 filos. Esa espada es una espada larga que era ofensiva para atacar. Pero la espada que menciona aquí el apóstol es una espada corta que traían los soldados aquí, que sí tenía un componente ofensivo, pero que también era defensivo. Servía tanto para defenderse como para atacar. Y de hecho, es el único elemento que menciona Pablo que tiene un componente ofensivo. Porque todo lo que nosotros mencionamos son para defenderse, para protegerse. Esto es lo único que Pablo menciona que es para atacar. Así que con esto en mente, a mí me gustaría mencionar 2 verdades que hace la espada del Espíritu. 2 verdades precisas y concisas que son para nuestra vida y que debemos tener en nuestra mente y corazón. La primera verdad es que la espada del Espíritu nos defiende y con ella nos defendemos. La espada del Espíritu nos defiende y con ella nos defendemos. Y puse ambas cosas porque alguno pensará que una espada simplemente con ella nos defendemos, pero la espada por sí sola no nos va a defender. Sin embargo, lo que hace la Escritura es sí, por ella misma en nosotros nos defiende. Y me explico. Segunda de Timoteo 3:16, que lo mencionamos, dice: toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Y mire lo que hace la palabra de Dios en el versículo 17. A fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Ahora, ese perfecto ahí significa sin error, sin ningún tipo de equivocación. No, en el original esa palabra significa maduro, capacitado. Y eso es lo que hace la palabra de Dios. La palabra de Dios
mientras nos nutre, que también se compara con alimento, nos alimenta, nos va preparando para que cuando llegue el día malo, que menciona aquí Pablo en este texto, nosotros podamos estar firmes. Eso hace la palabra de Dios. Eso hace la palabra de Dios. Dice un autor, escuché una frase que la he guardado en mi mente y corazón, Al Mohler, es el presidente del Seminario Bautista del Sur en Estados Unidos. Él dijo, las convicciones no son verdades no son verdades que sostenemos, son verdades que nos sostienen. Y eso es una verdad. Cuando nosotros hacemos de la palabra de Dios no solo información en nuestro cerebro, no solo saberla, sino que nos apropiamos de ella. Ella se convierte en nuestra vida. Ella se convierte en nuestra respiración, en convicciones. Ella nos sostiene. Ella nos defiende. Ella nos prepara y nos hace estar listos para el día malo. Para que cuando Satanás nos ataque, nosotros podamos defendernos. Nosotros podamos resistir. No es con nuestras propias armas. No es con nuestras propias ideas. No son con nuestras propias estrategias. Es llenándonos de la palabra de Dios. Es llenándonos de la palabra de Dios. Pedro dice, como niños recién nacidos, desead la leche espiritual no adulterada para que por ella crezcáis para salvación. Queremos crecer, queremos madurar. La única forma de hacerlo, hermanos, es por la palabra. No hay otra forma. La oración, sí, es buena y debe ir junto con la palabra. Y Pablo más adelante lo va a decir en versículo 18 en adelante, con toda oración y súplica. Él menciona la oración y la oración es importante. Pero si solo oramos, nos convertimos en creyentes débiles que son movidos fácilmente. En creyentes emocionales, que cuando viene cualquier viento es movido, es llevado. Y es precisamente esa metáfora que utiliza Pablo aquí en el capítulo 4, ahí mismo en Efesios, capítulo 4, versículo 11. Y él dio a algunos el ser apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de capacitar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Escucha lo que dice. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del pleno conocimiento del Hijo de Dios. Fe y conocimiento del Hijo de Dios apunta a la palabra de Dios otra vez. Porque es lo que Dios nos ha dejado para que podamos aprender de Él. No es otra cosa que la palabra de Dios. A la condición de un hombre maduro, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. ¿Y qué pasa si no hacemos eso? ¿Qué pasa si no estamos alimentándonos de la palabra de Dios de forma personal, con nuestros devocionales y de forma corporativa en la iglesia, yendo a alimentarnos de lo que Dios en su gracia ha dado? Porque Dios ha dado, eso es lo que acabamos de leer, pastores, maestros, para que enseñen la palabra de Dios a la iglesia, para que nosotros podamos crecer, madurar. Es haciendo eso. Es haciendo eso. ¿Y qué pasa si no hacemos eso? Versículo 14. Entonces ya no seremos niños sacudidos por las olas y llevados de aquí para allá por todo viento de doctrina, por la astucia de los hombres, por las artimañas engañosas del error. Si no nos alimentamos de la palabra de Dios, si no nos exponemos constantemente a la palabra de Dios, si no vivimos la palabra de Dios, entonces seremos arrastrados, seremos llevados, seremos seducidos, seremos
acorralados por la astucia, por las artimañas de estos que tergiversan una cosa aquí y allá. Y el que no está debidamente plantado en la palabra de Dios es convencido, es seducido y es arrastrado. ¿Cómo estamos nosotros con eso? Especialmente a los jóvenes, que ahora hay algo que se llama tendencia, trend, ¿verdad? O algo viral que se vuelve y hay un challenge, un reto. Y como eso está de moda, se hace. Y a veces no analizamos qué hay detrás de eso. El que está lleno de la palabra de Dios analiza, no simplemente sigue como borregos. Como decía un pastor querido amigo, nosotros no somos bueyes, los bueyes son empujados, arrastrados. Nosotros somos ovejas, escuchamos la voz del pastor y le seguimos. Es una diferencia abismal. Estamos nosotros siendo empujados por las tendencias del mundo, por la presión social, por no quedarnos atrás. Porque si es así, lo que nos importa es el mundo, no la palabra de Dios. Cuando nos llenamos de la palabra de Dios, entonces podemos defendernos contra estos vientos. Podemos estar firmes cuando vengan la astucia, la artimaña del error. Y recuerden que eso es Satanás. La palabra de Dios es que nos defiende. La palabra de Dios es que nos defiende y con ella nos defendemos. Y lo segundo y último es que con la espada del Espíritu atacamos. Con la espada del Espíritu nos defendemos, nos defiende y nos defendemos. Pero con la palabra del Espíritu también nosotros atacamos. Ahora alguno dirá, ¿y cómo atacamos? Atacamos yendo a marchas, como dije anteriormente, y hacer todas las iglesias. Ahora vamos a sacar una pancarta y vamos a escribir cosas aquí, que la corrupción, que esto, y vamos a salir a marchar alrededor del palacio, de la Plaza de la Bandera ahora, y vamos a comenzar a hacer todo eso. No. ¿Sabe cómo es que se ataca? Jesús nos da nos da claridad. De hecho, desde el mismo momento que por primera vez él menciona la palabra iglesia. Mateo capítulo 16, versículos 17 y 18. Entonces les respondió Jesús: bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. ¿Hay alguna enseñanza importante y grande que hay ahí? Las puertas que menciona Jesús en ese versículo, ¿de quién son? ¿Las puertas de la iglesia? No, del infierno, del Hades. ¿Y usted ha visto alguna puerta atacando alguna vez? Las puertas atacan. Las puertas son atacadas. Y eso es una promesa grande que Jesús ha dicho, de que las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia. Porque ¿cómo ataca la iglesia? Pablo lo dice en los versículos, ahí mismo, capítulo 6, versículo 18 en adelante. Con toda oración y súplica, oren en todo el tiempo por el Espíritu, y así velen con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Y oren por mí, dice Pablo, para que me sea dada palabra al abrir mi boca, a fin de dar a conocer sin temor el misterio del Evangelio. ¿Saben cómo es que la iglesia ataca? Predicando su palabra, predicando el Evangelio.
que su palabra a través del Espíritu Santo convence de pecado, justicia y juicio. Y aquellos que adversaban, aquellos que no querían saber de la iglesia, entonces comienzan a formar parte de este lado. Amén. ¿Sabe cómo la iglesia ataca? Ganando a otros para Cristo. Amén. Usando la misma palabra para llevar el evangelio y que otros sean convencidos por el Señor para que vengan a Él. Amén. Así nosotros atacamos. El ataque no es con estrategias de poner centros médicos, aunque eso es bueno. La estrategia no es de poner centros educativos para sacar a la gente de la pobreza, aunque eso es bueno. No es poner un centro comunal para ofrecer servicios a la comunidad, aunque eso sea bueno. Si todo eso no tiene como propósito predicar la palabra y ganar a otros para Cristo, no sirve de nada. Seremos como cualquier otra ONG, como cualquier otra institución sin fines de lucro. Pero la prueba de la historia, la prueba moral de que a través de 2000 años la iglesia ha estado predicando y convenciendo y cambiando muchas vidas, es prueba más de que suficiente para que nosotros veamos el poder de su palabra. Amén. El poder del evangelio. Y nosotros, yo soy una prueba de eso, usted es una prueba de eso. Si fuera por nosotros, estuviésemos en cualquier otro lado, pero no aquí. Pero Dios nos convenció. Su palabra nos convenció. Nos abrió los ojos y pudimos ver que en este mundo no hay nada, que el pecado nos tenía amarrado, que Satanás quería que nos quedemos precisamente donde estábamos, pensando que éramos buenos, pensando que lo estábamos haciendo bien, pero alejados del Señor. Y querido amigo, eso es lo que Satanás quiere hacer contigo precisamente. Que piense que lo estás haciendo bien, que pienses que tienes tiempo y que en cualquier momento tú puedes convertirte. No te apures que mañana o pasado, y el tiempo va postergándose. Pero la Biblia dice que la vida es como neblina. Es corta, es fugaz. Aparece por un poco de tiempo y luego desaparece. Todos hemos conocido a alguien aquí que estaba haciendo planes para toda una vida. Pero al otro día nos dijeron, mira, fulano tuvo un accidente y murió. Así es la vida. Es frágil. Si partimos de este mundo sin Cristo, nos espera una condenación eterna. Pero qué bueno, amigo, que Dios te ha traído. Y has escuchado su palabra otra vez. Y Él te está dando una nueva oportunidad para que tú vengas a Él. No esperes que Dios te hable o te toque. Ya cada vez que su palabra se predica, Él te está hablando. Y te está diciendo que vayas a Él en fe y arrepentimiento. Así que, hermanos, termino preguntando, ¿con qué armas estamos luchando? ¿Con qué armas nos estamos defendiendo? ¿Con nuestras propias, con nuestros propios recursos, o estamos acudiendo a la palabra de Dios? Y si es la palabra de Dios, ¿qué tanto tiempo estás invirtiendo en ella? ¿Te estás exponiendo a ella? ¿Te estás alimentando de ella? Es preciso que meditemos en esto, porque si yo digo que sí, pero no hago nada de eso, no esperes que cuando llegue el día malo estés firme. Solo siendo fiel a su palabra podemos estar firmes. Porque quien nos libra, quien nos defiende es Dios, no nosotros. Padre Dios bendito, gracias te damos por esta noche que nos das la gracia y la misericordia de
abrir tu palabra y ser reprendidos por ella, ser animados por ella, ser fortalecidos por ella. Si alguno se ha encontrado falto, esto es una gran oportunidad, oh Dios, para que allí donde esté, tú puedas, oh Dios, llevarle a ti a reconciliarse, a consagrarse y a invertir su vida en ti, pero alimentándose de ti, usando tus medios, tus recursos, que es la palabra de Dios, que es la oración. Rogamos, oh Dios, para que cada hermano que aquí diga que es creyente, no lo diga solamente en lo público, sino que, oh Dios, lo sea sobre todo en lo privado, donde nadie le ve. Y oramos también por los que no te conocen. Tu palabra ha sido predicada. Y sé que conocen la verdad. Conocen que solo hay un camino y es Cristo. Permíteles que puedan ir ahora. Que no sean engañados por Satanás de que tienen tiempo. No tenemos tiempo. Cuán corta y frágil es la vida. Ayúdales a entender esto y que ahí donde están puedan estar rogando por perdón a ti, arrepintiéndose de sus pecados y yendo a ti en fe, depositando toda su fe en ti. Así que Dios, gracias. Oramos para que si alguien así lo ha hecho, pueda, oh Dios, no salir de aquí sin acercarse, sin manifestarlo, sin decir que tú le has salvado. Y a nosotros permítenos vivir la palabra. Permítenos sí leerla, sí meditarla, pero también vivirla y proclamarla. Gracias, Padre. A ti la gloria y la honra. Oramos por Jesús.